Lectura del libro de los Salmos. El malvado escucha en su interior un oráculo de pecado. No tiene temor de Dios, ni siquiera en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas, se nutren de lo sabroso de tu casa, les das a beber el torrente de tus delicias. Palabra de Dios. Y ahora veremos qué nos cuenta esta mañana el Papa Francisco. Vemos que sigue con el libro de los Salmos, ya que hemos escuchado el Salmo 36. Podéis ir a buscarlo en casa al comienzo de esta alocución. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi noi dovremmo cambiare un po'. Hoy tenemos que cambiar un poco Portare avanti el modo de llevar adelante esta audiencia por motivo del coronavirus. Vosotros estáis separados, anche con la protección de la mascarilla. E io sono qui un po' distante. Y yo estoy aquí un poco distante y no puedo hacer lo que hago siempre, acercarme a vosotros. ¿Qué sucede? Que cada vez que yo me acerco, vosotros os venís todos juntos, entonces perdemos la distancia y hay peligro para vosotros del contagio. Esto no me gusta, pero es por vosotros, por vuestra seguridad. En cambio, en vez de ir cerca vuestro, de estrechar las manos, escucharnos, nos escuchamos desde lejos, pero que sepáis que yo estoy cerca de vosotros con el corazón. Espero que vosotros entendáis por qué hago esto. Después me ha llamado la atención, mientras leían los lectores el pasaje bíblico, había un niño, una niña por ahí que lloraba. Y yo veía a la mamá que coccolava y allattava el bambino, que la mimaba y que le estaba amamantando. Y así hace Dios con nosotros, como ha hecho esta mamá con tanta ternura. Trataba de moverla, de amamantarla. Son imágenes bellísimas. Y cuando en la iglesia sucede esto, que llora un niño, oír que ahí está la ternura de una mamá, como hoy. Y gracias por tu testimonio, porque la ternura de una mamá, que es el símbolo de la ternura de Dios con nosotros. Nunca hagáis callar a un niño que llora en la iglesia, nunca. Porque es la voz que atrae la ternura de Dios. Gracias por este testimonio. Completamos hoy la catequesis sobre la oración de los salmos. Ante todo, nos damos cuenta que en los salmos aparece a menudo una figura negativa, la del impío, es decir, aquel o aquella que vive como si Dios no existiera. Es la persona sin ninguna referencia a lo trascendente, sin freno a su arrogancia, que no teme juicios sobre lo que piensa y lo que hace. Por esta razón, el Salterio
presenta la oración como la realidad fundamental de la vida, la referencia a lo absoluto y a lo trascendente que los maestros de ascética llaman el sagrado temor de Dios, santo temor de Dios, es lo que nos hace plenamente humanos, es el límite que nos salva de nosotros mismos, impidiendo que nos abalancemos sobre esta vida de forma rapaz y voraz. La oración es la salvación del ser humano. Cierto, existe también una oración falsa, una oración hecha solo para ser admirados por los demás. Los que van a misa solamente para hacer ver que van a misa, que son católicos, o para hacer ver el último modelo que han comprado, para hacer para mostrar una buena figura social. Es una oración falsa. Jesús ha advertido fuertemente sobre esto. Pero cuando el verdadero espíritu de la oración es acogido con sinceridad y desciende al corazón, entonces esta nos hace contemplar la realidad con los ojos mismos de Dios. Cuando se reza, todo adquiere espesor. Es curioso. La oración, quizás comenzamos algo sutil, pero la oración adquiere espesor, este peso. Dios la toma en las manos y la transforma. El peor servicio que se puede prestar a Dios y también al hombre es rezar con cansancio, como si fuera un hábito. Rezar como los papagayos. Bla, 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 bla. No. Se reza con el corazón. La oración es el centro de la vida. Si hay oración, entonces el hermano o la hermana se vuelve importante. Aún más, también los enemigos. Un antiguo dicho de los primeros monjes cristianos dice así: bienaventurado el monje que después de Dios considera a todos los hombres como Dios. Quien adora a Dios ama a sus hijos. Quien respeta a Dios respeta a los seres humanos. Por esto la oración no es un calmante para aliviar las ansiedades de la vida, o de todos modos una oración de este tipo no es seguramente cristiana. Más bien la oración responsabiliza a cada uno de nosotros. Lo vemos claramente en el Padre Nuestro que Jesús ha enseñado a sus discípulos. Para aprender esta forma de rezar, el Salterio es una gran escuela. Nosotros tomamos un salmo, rezamos con él y aprendemos. Hemos visto cómo los salmos no usan siempre palabras refinadas y amables, y a menudo llevan marcadas las cicatrices de la existencia. Sin embargo, todas estas oraciones han sido usadas antes en el templo de Jerusalén y después en las sinagogas, también las más íntimas y personales. Así se expresa el catecismo de la Iglesia Católica. Las múltiples expresiones de oración de los salmos se hacen realidad, viven tanto en la liturgia del templo como en el corazón del hombre. Y así la oración personal toma y se alimenta de la del pueblo de Israel primero y de la del pueblo de la Iglesia después. También los salmos en primera persona singular, que confían los pensamientos y los problemas más íntimos de un individuo, son patrimonio colectivo, hasta ser rezados por todos y para todos. La oración de los cristianos tiene este respiro, esta tensión espiritual que mantiene unidos el templo y el mundo. La oración puede comenzar en la tenue luz de una nave, pero luego termina su recorrido por las calles de la ciudad y viceversa. Puede brotar durante las ocupaciones cotidianas y encontrar cumplimiento en la liturgia. Las puertas de las iglesias no son barreras
sino membranas permeables, listas para recoger el grito de todos. En la oración del Salterio, el mundo está siempre presente. Los salmos, por ejemplo, dan voz a la promesa divina de salvación de los más débiles. Por ejemplo, por la opresión de los humildes, por el gemido de los pobres, ahora me alzo yo, dice el Señor, auxilio traigo a quien por él suspira. O advierten sobre el peligro de las riquezas mundanas, porque el hombre en la opulencia no comprende. Es como las bestias mudas. O también abren el horizonte a la mirada de Dios sobre la historia. Y así, el Salmo 33, el Señor frustra el plan de las naciones, hace vano los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste para siempre, los proyectos de su corazón por todas las edades. En resumen, donde está Dios, también debe estar el hombre. La Sagrada Escritura es categórica. Nosotros amemos, porque Él nos amó primero. Él siempre va antes que nosotros. Él nos espera siempre, porque nos ama. Es el primero en amar. Es el primero en mirarnos, el primero en comprendernos. Él nos espera siempre. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues, quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Tú rezas tantos rosarios en el día, pero después charlas, hablas mal de los demás, tienes rencor dentro, tienes odio hacia los demás. Esto es artificial, esto no es verdad, no es consistente. Y este es el mandamiento que Él nos dio. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. La Escritura admite el caso de una persona que incluso buscando sinceramente a Dios, nunca logra encontrarlo, pero admite también que las lágrimas de los pobres no se pueden negar nunca, so pena de no encontrarse con Dios. Dios no sostiene el ateísmo, entre comillas, de quien niega la imagen divina que está impresa en todo ser humano. El ateísmo de todos los dios. Yo creo en Dios, pero los demás, distancia. Me permito odiar a los demás. Esto es ateísmo práctico. No reconocerlo. La persona humana como imagen de Dios es un sacrilegio, es una abominación, es la peor ofensa que se puede llevar al templo y al altar. Queridos hermanos y hermanas, la oración de los salmos nos ayude a no caer en la tentación de la impiedad, es decir, de vivir y quizás también de rezar como si Dios no existiera. Y como si los pobres no existieran. Muchas gracias. Y estamos ya, así rápidamente ha llegado a la lengua española. Pues el Papa nos hará la síntesis de esta catequesis. Y nos estamos acercando al final. Los fieles de lengua española presentes en esta audiencia y los que están conectados a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas,
Hoy completamos nuestra catequesis sobre la oración en los Salmos con una figura que presentan a menudo, el impío. Es aquel que vive como si Dios no existiese y cerrado a la trascendencia. Por el contrario, los Salmos nos muestran la oración como algo fundamental que nos abre al absoluto, evitando que nos dejemos llevar por la voracidad predadora y poder así llegar a ser plenamente humanos. Existe, por desgracia, una oración falsa, en la que se busca ser admirados, cubrir las propias necesidades o encontrar consuelo. Esa oración en la que el hermano no está presente, que es egoísta, no es una oración cristiana. Como vemos en el Padre Nuestro, el otro se hace importante y nosotros responsables. Por eso hallamos en los Salmos tanto oraciones íntimas como comunitarias, de modo que la plegaria personal se alimenta de la litúrgica y viceversa. Ambas se convierten en patrimonio de todos. En definitiva, donde está Dios debe estar el prójimo. Quien dice amar a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Y por eso los Salmos nos lo presentan continuamente para que veamos en ellos la imagen que Dios ha impreso de sí mismo en cada uno de nosotros. Nos recuerdan que Dios escucha el grito de los pobres. Nos amonesta sobre el peligro de poner nuestra confianza en las riquezas y abre nuestra mente a su diseño de salvación que está por encima de los planes de las naciones. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que a través de la oración de los Salmos nos veamos libres de la tentación de la impiedad, es decir, la tentación de vivir e incluso rezar como si Dios no existiera, como si el hermano no existiera. La oración es el antídoto a toda indiferencia. Que el Señor los bendiga. Pues llegamos hacia el final de otra de estas audiencias generales del miércoles. En el control técnico, Javier Lozano y Alfonso Álvarez han hecho posible esta transmisión. Aquí en La Palabra, Betty Marchetti.